¿Y si te dijera que casi todo lo que crees saber sobre los motores V8 es, en realidad, una leyenda urbana que se ha repetido tantas veces en talleres, foros y sobremesas familiares que terminó convirtiéndose en verdad absoluta sin que nadie la comprobara? Hay mitos que cuestan dinero, mitos que arruinan motores perfectamente sanos y mitos que, paradójicamente, hacen que la gente destruya el mismo bloque que intenta proteger. Hoy vamos a desmontar, pieza por pieza, las creencias más extendidas sobre el corazón de los muscle cars americanos, y al final vas a entender por qué tu mecánico de confianza probablemente se calla la mitad de la verdad porque sabe que nadie le va a creer a la primera. Bienvenidos a The V8 Garage. Si llevas tiempo por aquí, sabes que no nos conformamos con la superficie. Vamos a abrir el capó, literalmente y metafóricamente, de uno de los inventos más queridos y malinterpretados de la historia del automóvil. El motor en P de 8 cilindros. Nació en Estados Unidos a principios del siglo XX, pero no explotó comercialmente hasta los años 50, cuando Chevrolet, Ford y Chrysler entendieron que el público quería potencia accesible, sonido brutal y una sensación de dominio mecánico que ningún otro diseño ofrecía al mismo precio. Ese momento cambió la cultura automotriz para siempre, y de ahí nacieron los muscle cars, las guerras de potencia de los 60 y 70 y una mitología popular que hoy vamos a poner a prueba, mito por mito. Empecemos por el más repetido de todos, la idea de que un V8 necesariamente consume una barbaridad de combustible, sin excepción, solo por el hecho de tener 8 cilindros. Es cierto que un V8 de gran cilindrada, sin ningún tipo de gestión electrónica, va a beber más que un 4 cilindros pequeño, eso nadie lo discute. Pero la generalización se rompe en cuanto miras la ingeniería moderna. Muchos V8 actuales incorporan desactivación de cilindros, un sistema que apaga la mitad de los cilindros cuando el motor no necesita toda su fuerza, por ejemplo, circulando en autopista a velocidad constante. En ese momento, el motor se comporta como si fuera un 4 cilindros, y solo despierta el resto de la potencia cuando pisas el acelerador con ganas. General Motors lo popularizó con su sistema de gestión de cilindros activos en los V8 de la familia LS y LT, y Chrysler hizo algo parecido en sus Hemi modernos, con el sistema de gestión de combustible múltiple. El resultado es que un V8 bien diseñado puede acercarse en consumo de carretera a motores mucho más pequeños, aunque siga bebiendo más en ciudades o en aceleraciones fuertes. El mito no es completamente falso, pero está anclado en la tecnología de los años 70, no en la de hoy. El segundo mito tiene que ver con el aceite, y este es de los que realmente rompen motores. Mucha gente cree que un V8 necesita cambios de aceite mucho más frecuentes que cualquier otro motor, simplemente por tener más cilindros. La realidad es más matizada. Lo que determina el intervalo de cambio no es el número de cilindros, sino la cilindrada total, el tipo de aceite utilizado, el estilo de conducción y las condiciones de trabajo del motor. Un V8 de aspiración natural, bien alimentado con un aceite sintético de calidad, puede perfectamente aguantar entre 8.000 y 12.000 kilómetros entre cambios en condiciones normales, igual que muchos motores más pequeños. Donde el mito se convierte en un problema real es cuando los propietarios, asustados por esta creencia, empiezan a cambiar el aceite con muchísima más frecuencia de la necesaria, gastando dinero sin necesidad, o al contrario, cuando confían tanto en la robustez legendaria del V8, que alargan los intervalos más de la cuenta y terminan con sedimentos, barniz interno y desgaste prematuro en cojinetes. Aquí conviene detenerse un momento en el diseño interno de estos motores, porque entender la mecánica es la única forma de desmontar los mitos con argumentos sólidos y no con opiniones. Un V8 típico americano organiza sus 8 cilindros en 2 bancadas de 4, formando una V con un ángulo que suele rondar los 90 grados, aunque existen variantes. Esa disposición permite un cigüeñal más corto y compacto, que si los 8 cilindros estuvieran en línea, lo que reduce vibraciones torsionales y permite motores más potentes sin que el bloque se vuelva absurdamente largo. El sistema de refrigeración trabaja con un circuito de líquido que pasa por camisas alrededor de cada cilindro, extrayendo el calor generado por la combustión y llevándolo hasta el radiador. El sistema de distribución en la mayoría de los V8 clásicos americanos utiliza un árbol de levas central que acciona las válvulas mediante varillas empujadoras, un diseño conocido como pushrod, que es más simple y compacto que los árboles de levas en la culata que usan otros fabricantes, aunque tiene menos margen para revolucionar a régimen muy alto. La lubricación, por su parte, depende de una bomba de aceite que empuja el fluido a presión por galerías internas hasta llegar a cada cojinete, cada árbol de levas y cada culata, formando una película protectora que evita el contacto metal contra metal. Entendido esto, podemos atacar el tercer mito,
que probablemente sea el más entretenido de desmontar. La creencia de que el sonido grave y profundo de un V8 es simplemente cuestión de escape, como si cualquier motor pudiera sonar igual con el tubo adecuado. En realidad, ese rugido característico nace del orden de encendido y del ángulo del cigüeñal, no solo del sistema de escape. En un V8 con cigüeñal cruzado, que es el diseño más común en Estados Unidos, los pulsos de escape de cada bancada llegan de forma irregular al colector, generando esas frecuencias graves y entrecortadas que todos reconocemos. Un V8 con cigüeñal plano, como los que usan algunos fabricantes europeos en motores deportivos, produce pulsos mucho más regulares y un sonido más agudo, parecido a una moto de alta cilindrada. El escape amplifica y modela ese sonido, pero el carácter fundamental ya viene determinado por la geometría interna del motor. Por eso puedes poner el escape más caro del mercado en un motor mal diseñado y jamás vas a conseguir el mismo rugido que un Hemi o un Small Block de fábrica. Vamos ahora con uno de los mitos que más dinero le cuesta a la gente sin necesidad. La idea de que todos los V8 antiguos son indestructibles y pueden aguantar cualquier abuso mecánico sin consecuencias. Es cierto que el Small Block de Chevrolet, producido desde mediados de los años 50 hasta prácticamente los 90, se ganó fama de eterno gracias a su bloque de hierro fundido, su diseño simple y la enorme disponibilidad de piezas de repuesto. Pero fama de robusto no significa inmune al desgaste ni a los errores de mantenimiento. Los problemas más comunes en estos motores clásicos incluyen fugas por las juntas de la tapa de válvulas, un problema menor pero constante que si se ignora durante años termina manchando componentes eléctricos cercanos. Desgaste del árbol de levas y sus taqués cuando el motor pasa mucho tiempo sin usarse o cuando se emplean aceites sin los aditivos antidesgaste adecuados, especialmente después de que la industria retirara el zinc y el fósforo de los aceites convencionales en los años 90, y sobrecalentamiento por radiadores obstruidos o bombas de agua desgastadas que en modelos con varias décadas de antigüedad puede provocar juntas de culata quemadas. La gravedad varía mucho. Una fuga de junta de tapa de válvulas es una reparación sencilla que un aficionado puede resolver en una tarde, con un coste que ronda entre 40 y 100 euros en juntas y algo de tiempo. Una junta de culata quemada, en cambio, es un trabajo serio que exige desmontar la culata, rectificarla si es necesario, y puede fácilmente superar los 800 o 1000 euros en manos de un profesional, dependiendo del modelo y la mano de obra local. En los V8 modernos, especialmente los de la familia LS y LT de General Motors, aparece un problema distinto pero igualmente sobrevalorado en la conversación popular. El consumo excesivo de aceite en ciertas generaciones relacionado con el diseño de los aros de pistón y las válvulas de admisión variable. Los síntomas suelen ser un nivel de aceite que baja de forma notable entre cambios, humo azulado ocasional al arrancar en frío y en casos avanzados, un ligero olor a aceite quemado. Los años más afectados fueron ciertas generaciones de motores V8 de 5.3 y 6.2 litros producidos a finales de los 2000 y principios de los 2010. Y aunque General Motors ofreció actualizaciones de software y en algunos casos sustituyó componentes bajo garantía extendida, muchos propietarios simplemente no lo sabían y terminaron pagando de su bolsillo revisiones que podrían haber sido gratuitas. La lección aquí es clara. Antes de asumir que tu motor tiene un problema estructural grave, vale la pena revisar si existe una campaña de servicio o una actualización técnica del fabricante para tu año y modelo específico, algo que muy pocos propietarios consultan. Hablemos ahora del diagnóstico, porque otro mito muy extendido es que basta con escuchar el motor para saber qué le pasa, como si la experiencia auditiva sustituyera cualquier herramienta técnica. Los mecánicos serios combinan varias pruebas antes de dar un diagnóstico. El escáner OBD permite leer los códigos de error almacenados en la centralita electrónica, algo imprescindible en cualquier V8 moderno con inyección electrónica. La prueba de compresión mide la presión que genera cada cilindro durante la fase de compresión. Y si un cilindro muestra una lectura mucho más baja que el resto, eso indica desgaste en aros, válvulas o incluso una junta de culata dañada. La prueba de fugas, conocida como Leak Down Test, va un paso más allá. Introduce aire a presión dentro del cilindro con las válvulas cerradas y mide cuánto se escapa, ayudando a identificar exactamente por dónde se pierde la compresión, ya sea por los aros, las válvulas o la junta de culata. El análisis de aceite en laboratorio puede detectar partículas metálicas microscópicas que anticipan el desgaste de cojinetes mucho antes de que aparezca cualquier síntoma audible. La prueba de humo inyecta un vapor visible dentro del sistema de admisión para detectar fugas de vacío que un oído humano jamás podría localizar.
Y la prueba de presión del sistema de refrigeración permite comprobar si existe una fuga interna hacia la cámara de combustión, uno de los signos más claros de una junta de culata comprometida. Ningún mecánico responsable se basa solo en el oído, por muy entrenado que lo tenga. Esto nos lleva directamente al mito de la reparación express, la creencia de que cualquier problema de un V8 se puede arreglar con un producto milagroso que se vierte en el depósito de aceite. Existen aditivos legítimos que pueden ayudar en casos muy concretos y leves, pero ningún líquido va a reconstruir un aro de pistón desgastado, ni va a sellar de forma permanente una junta de culata realmente dañada. Los propietarios que persiguen soluciones rápidas suelen terminar retrasando una reparación necesaria, y ese retraso casi siempre incrementa el coste final. La reparación profesional de un V8 exige, en la mayoría de los casos serios, desmontar componentes, inspeccionar tolerancias con instrumentos de precisión y sustituir piezas según especificaciones exactas del fabricante. Muchas tareas de mantenimiento preventivo, en cambio, sí son perfectamente accesibles para un aficionado con conocimientos básicos. Cambiar el aceite y el filtro, sustituir bujías, cambiar el filtro de aire o incluso reemplazar la junta de la tapa de válvulas si se tiene paciencia y las herramientas adecuadas. La frontera está en cualquier trabajo que implique abrir el motor internamente, tocar la distribución con precisión de sincronización o intervenir en el sistema de inyección de alta presión, momentos en los que acudir a un profesional certificado no es una opción, es una necesidad. Y aquí llegamos a otro mito profundamente arraigado: la idea de que el mantenimiento de un V8 es simplemente cambiar el aceite cada cierto tiempo y listo. El mantenimiento real de estos motores es un conjunto de hábitos que trabajan juntos. El tipo de aceite importa tanto como la frecuencia del cambio. Un V8 moderno de alto rendimiento suele requerir aceites sintéticos de viscosidad específica, mientras que motores más clásicos pueden beneficiarse de aceites con aditivos especiales para árboles de levas planos, aquellos que carecen del recubrimiento moderno de fábrica. El refrigerante debe revisarse no solo por nivel, sino por su composición química, ya que con el tiempo pierde sus propiedades anticorrosivas y puede empezar a atacar internamente el sistema de refrigeración. Las bujías, especialmente en motores con encendido de alta energía, deben cambiarse según el intervalo del fabricante, porque un electrodo desgastado provoca fallos de combustión que reducen potencia y aumentan consumo sin que el conductor lo note de inmediato. La calidad del combustible también importa más de lo que la gente cree. Un combustible de baja calidad con menos aditivos detergentes puede generar depósitos de carbón en las válvulas de admisión con el tiempo, un problema especialmente notable en motores con inyección directa. Los filtros de aire sucios restringen el flujo y fuerzan a la centralita a compensar la mezcla, mientras que un fluido de transmisión descuidado, aunque no forme parte del motor en sí, afecta directamente a cómo se transmite toda esa potencia a las ruedas. Los arranques en frío merecen mención especial porque es el momento de mayor desgaste interno. Durante los primeros segundos, el aceite todavía no ha llegado a todas las superficies de fricción con presión completa, así que forzar el motor a altas revoluciones nada más arrancar es una de las formas más rápidas de acortar su vida útil. Un procedimiento de calentamiento razonable, simplemente circular con suavidad durante los primeros minutos antes de exigir potencia máxima, marca una diferencia enorme a largo plazo. Y si el vehículo va a permanecer parado durante meses, como suele pasar con muscle cars clásicos guardados en invierno, vale la pena estabilizar el combustible y, si es posible, arrancar el motor periódicamente para mantener las superficies internas lubricadas. Todo esto nos lleva al mito final, quizás el más importante de todos, porque resume por qué existen tantas leyendas contradictorias sobre estos motores. La creencia de que la durabilidad de un V8 depende principalmente de su diseño de fábrica, y muy poco del propietario. Los datos de talleres especializados y los reportes de organizaciones de consumidores coinciden en algo sorprendente. Un V8 bien mantenido, con cambios de aceite puntuales, refrigerante en buen estado, arranques en frío respetados y un uso razonable, puede superar sin dramas los 300.000 kilómetros con el motor original intacto. Ese mismo diseño, exactamente el mismo bloque y las mismas piezas, en manos de un propietario que ignora el mantenimiento, fuerza el motor en frío y alarga los cambios de aceite hasta el límite, puede empezar a fallar seriamente antes de los 100.000 kilómetros. La diferencia no está en la ingeniería, está en el cuidado. Y esa es, en el fondo, la revelación que conecta todos los mitos que hemos desmontado hoy. La mayoría de las leyendas sobre los V8 nacieron de experiencias reales de propietarios descuidados o de vendedores exagerando virtudes. Pero ninguna leyenda sustituye el conocimiento técnico real de cómo funciona y cómo se cuida un motor. Comparado con otros diseños de la industria,
El V8 americano clásico sigue teniendo ventajas claras: simplicidad mecánica, abundancia de repuestos económicos y un sonido que ningún otro layout replica del todo. Motores como el Ford Coyote, con su distribución variable en ambos árboles de levas y su bloque más moderno, ofrecen más potencia específica por litro, pero con una complejidad de mantenimiento mayor. El Dodge Hemi moderno combina la tradición de cámara de combustión hemisférica con tecnología de desactivación de cilindros, buscando ese equilibrio entre carácter clásico y eficiencia actual. Y el Ford Godzilla, el V8 de 7.3 litros pensado para trabajo pesado, prioriza el par motor a bajas revoluciones sobre la sofisticación electrónica, demostrando que todavía existe espacio para la simplicidad robusta en pleno siglo XXI. Ninguno es objetivamente mejor en todos los aspectos. Cada uno responde a decisiones de ingeniería distintas, según el uso que el fabricante tenía en mente.